tal? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Nancy Radicic y preguntarte cuáles son las diferencias entre los barbijos sanitarios y los barbijos de uso social. Hola Tete, qué gusto estar nuevamente. Podríamos decir que la principal diferencia entre los barbijos sanitarios y los barbijos para uso social, o cubrebocas o tapabocas, como también se los conoce popularmente, es que unos requieren de la aprobación de la ANMAT y los otros no. Los barbijos sanitarios, dentro de los cuales los más comunes son los barbijos quirúrgicos, como este que estoy mostrando, pero también están los barbijos con filtro N95, por ejemplo, que brindan mayor grado de protección, son todos productos médicos. Como tales, van a requerir una serie de controles, desde el establecimiento donde son elaborados, con un profesional director técnico a cargo, los materiales utilizados, los métodos de elaboración, los controles de calidad. Con todo eso van a obtener la aprobación de la ANMAT y van a ser dispensados en lugares autorizados, en farmacias, droguerías, distribuidoras de productos médicos. Pueden ser utilizados por cualquier persona, pero a comienzos de la pandemia, dada la poca disponibilidad porque se había sobrepasado la capacidad de producción de las empresas, se decidió reservarlos para el personal de salud, las personas que estuviesen a cargo del cuidado de pacientes con COVID-19 o de los propios infectados. Al resto de la población se le recomendó y se le sigue recomendando el uso de los barbijos sociales. Los debería utilizar cualquier persona menos los niños menores de 2 años, en ellos no está recomendado su uso, salvo por alguna situación especial en que su pediatra lo recomiende. Las personas con dificultades respiratorias y las personas que por problemas de movilidad u otro tipo les resulte difícil quitárselos en caso de necesidad. El resto de la población debería usarlos siempre que concurra a lugares donde esté en contacto con otras personas. El barbijo va a ser una medida más de prevención. No exime de seguir cumpliendo con las demás. El material para elaborarlo puede ser cualquier tela, que sea una tela lo suficientemente poco porosa como para impedir el pasaje de la mayor cantidad posible de fluidos y partículas, pero no tan poco porosa como para que dificulte demasiado la respiración. Se sugiere que tenga al menos 2 capas de tela y muchos tienen una especie de bolsillo o abertura para poder colocarle en el medio de esas 2 capas un filtro adicional. Puede colocarse o no. ¿En qué categoría podemos poner a los barbijos desarrollados por investigadores del CONICET? Investigadores del CONICET, participó también la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, el INTA y el INPI, desarrollaron unos barbijos para uso social. ¿Cuál es el valor agregado que presentan entonces? Tienen un proceso especial por el cual presentan actividad antiviral, antibacteriana y antifúngica. Es decir, además del efecto barrera que tiene cualquier barbijo de uso social, le suman una protección adicional contra virus, bacterias y hongos. Pueden ser utilizados hasta 7 u 8 horas seguidas, por eso se recomiendan para las personas que deben utilizarlo durante mucho tiempo. Y pueden ser lavados con agua y jabón como cualquier otro barbijo de uso social y reutilizados. A diferencia de los barbijos sanitarios, que son para un solo uso, deben ser descartados, salvo los con filtro N95, que dada la poca disponibilidad se autorizó a que sean reutilizados durante un periodo determinado y con un protocolo de cuidado particular, siempre por supuesto por la misma persona. En este caso, estos barbijos desarrollados por investigadores del CONICET pueden ser lavados con agua y jabón y reutilizados hasta 15 veces. Después de los 15 usos, no vamos a observar ningún cambio visible, pero van a haber perdido esa capacidad adicional de protección. Contra virus, bacterias y hongos simplemente va a quedar el efecto barrera que ejerce cualquier otro cubrebocas.
se puede ver que por su diseño, con tablas, y esto se recomienda para todos los barbijos, se evita que colapsen contra la nariz y la boca, dificultando la respiración. Es decir, una vez colocados, quedan lo suficientemente retirados de la nariz y la boca como para no dificultar ni la respiración ni el habla. ¿Qué precauciones deben tenerse con el uso social de barbijos? La primera precaución es justamente usarlos. Como suele decirse, uso el barbijo porque me cuido, pero también porque te cuido. La segunda es usarlo bien. Se recomienda colocárselo antes de salir de la casa, porque antes de colocárselo hay que lavarse o desinfectarse las manos. Si uno está en su casa se las puede lavar, si no, tendrá que desinfectarse. Colocarlo de manera que cubra nariz, boca y mentón y que quede bien ajustado. Nunca debe usarse de esta manera, mucho menos de esta, pero muchas veces se ve en la calle que hay personas con el barbijo colocado de ese modo. Suele suceder que con el uso, si no tiene un buen ajuste, comienza a resbalarse. Entonces, ¿qué hace la persona cuando nota que se resbala? Esto, lo cual no debe hacerse. Nunca hay que tocar la parte delantera del barbijo porque justamente es la que puede estar contaminada. Tanto para colocárselo, como para quitárselo, como para acomodarlo, siempre manipularlo desde las tiras. Y para evitar que se resbale, hay que tratar de que tengan un buen ajuste. Gracias, Nancy. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Julieta Palou. Preguntarte, Julieta, cuando hablamos de salud también hablamos de la boca. ¿De qué manera debemos higienizarla para mantenerla saludable? Hola Tete, ¿cómo estás? Comenzando un nuevo año, es muy importante que refresquemos todo lo que es la salud e higiene bucal, que por supuesto, tal como decís vos, están relacionados. Para recordar un poquito, vamos a recordar que la Organización Mundial de la Salud define salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social de una persona y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto también incluye nuestra salud e higiene bucal. Hay una frase que dice que el cuidado poco frecuente o la falta de cuidados de la limpieza de los dientes es generalmente causa de todas las enfermedades que los destruyen. Para eso vamos a hablar de nuestro protagonista, el cepillo dental, ya que el mismo, junto con otros instrumentos que forman parte de la higiene mecánica dental, van a tener como propósito una limpieza mecánica para eliminar regularmente microorganismos suficientes como para dejar una placa sana que no induzca a una enfermedad. ¿Cómo debemos higienizarnos? Nuestro cepillo dental, que va a ser de cerdas suaves, se va a colocar a 45 grados entre nuestros dientes y nuestras encías y vamos a hacer movimientos de zigzag suave sin aplastar el cepillo, es decir, vamos a hacer movimiento pero sin hacer fuerza. En el caso de nuestros dientes frontales, tanto superiores como inferiores, vamos a colocar el cepillo de manera perpendicular y vamos a hacer movimientos suaves. ¿Cuánto debe durar el cepillado dental? Aproximadamente 2 minutos y debemos hacerlo cuando nos levantamos, antes de irnos a acostar y después de cada comida. Recordemos que debemos visitar a nuestro odontólogo mínimo 2 veces al año para realizar controles y para hacer limpiezas profesionales. Debemos saber que los odontólogos son profesionales que están muy preparados y muy capacitados y ellos van a utilizar todos los elementos de protección para protegerlos con el COVID-19. También debemos recordar que el cepillo lo debemos cambiar junto con cada estación del año. Además, ¿sabían que existen sustancias que se llaman reveladoras de biofilm dental? Estos nos van a servir para, en caso que no nos cepillemos bien los dientes, cuando estas sustancias van a entrar en contacto con la placa bacteriana, van a tomar un color azul y van a permitir que vos junto con tu odontólogo puedas mejorar tu higiene oral.
Ahora bien, van a existir distintas clases de cepillos. Vamos a tener los cepillos clásicos que se recomiendan que sean de cerdas suaves, con un mango recto, ¿sí? Que van a tener 4 o 3 hileras de cerdas de nylon. Los cepillos para niños, que van a tener un tamaño que se adapte al crecimiento de la cavidad bucal, con un mango que acompaña el tamaño de la mano. Incluso existen cepillos luminosos que se apagan cuando termina el tiempo ideal de cepillado. Van a existir los cepillos eléctricos y los sónicos, que su primera invención fue con la finalidad de utilizarlo en pacientes con movilidad o motricidad disminuida. Después vamos a tener los cepillos unipenachos, que son cepillos muy pequeños que se utilizan para zonas de la dentición difícil. Cepillos ortodóncicos, cepillos para cirugía, cepillos raspadores linguales, cepillos para prótesis y hay unos cepillos que se llaman sulcus que se utilizan para cuando hay una inflamación gingival y un surco periodontal marcado. ¿Qué es la higiene interdental? Esta pregunta, Tete, que realizás es muy importante. Nuestra higiene dental nunca va a ser completa si no tenemos en cuenta los espacios interdentales. Entonces, ¿qué es la higiene interdental de entonces? Es la higiene entre los dientes. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? La pauta para la elección del elemento interdental es el tamaño de espacio entre los dientes. Nosotros podemos tener un espacio interdental pequeño, que es cuando nuestra papila interdental está intacta. Para lo que vamos a usar son los hilos dentales, el palillo interdental pequeño. Por otro lado, cuando empezamos a tener una pérdida parcial de la papila, nuestro espacio interdental va a comenzar a ser semiabierto. Entonces, para la higiene no solamente debemos usar el hilo dental y los palillos dentales, sino que podemos comenzar a utilizar los cepillos interdentales pequeños. En casos donde hay una pérdida completa de la papila, es decir, nuestro espacio interdental va a ser muy grande y va a ser abierto, vamos a tener que utilizar palillos dentales de madera, cepillos interdentales más gruesos o cónicos que nos van a permitir una higiene más correcta y más completa. Siempre que hablamos de higiene interdental, el protagonista principal y el que más conocemos es el hilo dental, porque es el método más recomendado y más difundido para eliminar la placa de las superficies dentarias proximales. Sus materiales pueden ser de nylon, de teflón, monofilamentos, multifilamentos, con cera, sin cera. Algunos son más gruesos, otros más delgados, redondos, planos. Incluso algunos vienen saborizados con flúor o expansibles. Hoy por hoy la tecnología permite que haya hilos dentales específicos que se utilicen para cuando hay ortodoncia, que va a permitir enhebrar dentro de la ortodoncia y hacer una higiene más completa. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Tomando 30-40 centímetros de hilo, es decir, aproximadamente entre hombro y hombro, vamos a enrollarlo entre los dedos, se va a tomar y tensar el hilo con firmeza y hacer movimientos entre todos los espacios interdentales. Por otro lado, tal como conversamos, vamos a tener los palillos interdentales, los famosos soft picks y los cepillos interdentales que van a tener distintas estructuras según el espacio interdental que se posea. Uno de los riesgos de la mala higiene bucal es la gingivitis. ¿Qué podés contarnos acerca de ella? Exactamente como vos planteaste, existen varios riesgos por la incorrecta e incompleta higiene bucal. Puede ser la aparición de caries, la gingivitis y hoy vamos a hablar un poquito de esto último. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es la fase inicial de la enfermedad periodontal donde se produce una inflamación de las encías. ¿Por qué se inflaman las encías? Todos los seres humanos tenemos una placa bacteriana que es necesaria y suficiente. Si no se elimina el exceso de placa bacteriana y se acumula a través del tiempo, se producen toxinas que pueden irritar el tejido gingival y así el organismo va a producir una respuesta inflamatoria y producir la gingivitis. ¿Cuál es la causa más común entonces? La causa directa de la gingivitis es la placa bacteriana. Es decir, la capa de bacterias fina, pegajosa y sin color que se forma de manera constante en los dientes y las encías. El daño se puede revertir en una fase temprana de esta enfermedad periodontal, porque el hueso y el tejido se mantienen todavía en su lugar en los dientes y aún todavía no están afectados. No obstante, si no se trata el problema, la gingivitis puede convertirse en periodontitis y causar daños permanentes en los dientes y las mandíbulas. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? El factor de riesgo principal es una incorrecta y deficiente higiene bucal que favorece la acumulación de placa bacteriana. Después vamos a tener factores de riesgo sistémicos,
como el tabaquismo, factores metabólicos como la hiperglucemia o diabetes, factores nutricionales, agentes farmacológicos, ya sean medicamentos recetados o sin receta, agentes recreativos y algunas drogas, ¿sí? Esto puede incluir medicamentos que reduzcan el flujo salival en un uso prolongado, drogas que afecten la función endocrina, medicamentos que pueden producir o inducir agrandamientos gingivales. Después tenemos las hormonas sexuales esteroides y algunos trastornos en la sangre. Y como factores locales, todos aquellos que favorezcan la acumulación de la placa bacteriana entre los dientes y las encías. Volvemos a reiterar la falta o correcta higiene bucal, la malposición dentaria, desniveles en las encías, aparatología de ortodoncia, sequedad bucal, y también existen enfermedades gingivales no producidas por la acumulación de placa bacteriana que son menos frecuentes y necesitan un trabajo conjunto con el odontólogo y el médico. La prevención es evitar que se acumule la placa bacteriana. Para ello hay que tener buenos hábitos de higiene oral, como venimos repasando, realizar limpiezas profesionales. En los casos donde hay una gingivitis diagnosticada, existen cremas dentales y colutorios que se pueden adquirir en la farmacia, que se utilizan para acompañar el tratamiento, por ejemplo aquellos que tengan clorhexidina o agua oxigenada, y tener una nutrición adecuada y evitar algunos factores como por ejemplo el tabaquismo. Bueno, Tete, muchas gracias. Nos encontramos la próxima y a cuidar nuestra salud bucal. Gracias, Julieta. Por la pandemia y los cuidados que tomamos, este año no recibimos en planta visitas. Por eso, decidimos desarrollar nuestro primer programa educativo virtual, las visitas virtuales a La Serenísima. Llega la farmacéutica María de los Ángeles Gallo y preguntarte, muchas veces utilizamos las palabras vértigo y mareo para definir la misma situación. Sin embargo, no es lo mismo. Contanos. Los mareos y el vértigo son dos estados completamente diferentes y sus causas y sus síntomas son distintos. El vértigo es una sensación de giro o de movimiento que sentimos aún estando quietos. Sentimos como que nosotros giramos o nos movemos, o que la habitación donde nos encontramos y los objetos que allí están presentes giran o se mueven alrededor nuestro. En cambio, el mareo es un término que utilizamos para describir una serie de sensaciones: aturdimiento, sensación de desmayo, atontamiento, sentir que estamos flotando en el aire, confusión, desorientación. Tanto los vértigos como los mareos nos pueden causar una sensación de malestar en el estómago, sentir náuseas, vómitos, sudoración y también pérdida del equilibrio, lo que conlleva a mayor riesgo en alguna caída o lesión. ¿Existen distintos tipos de vértigo y cuáles serían las causas más frecuentes para sentirlo? Distintos tipos de vértigo. El más común es el vértigo postural benigno y es causado por un problema en una parte del oído interno. El oído interno tiene sensores que nos ayudan a mantener el equilibrio. Tiene una serie de tubos llenos de líquido que se llaman canales semicirculares. Cuando nosotros nos movemos, el líquido dentro de esos tubos se mueve y envía al cerebro señales de la posición de nuestro cuerpo. El vértigo postural benigno sucede cuando pequeñas partículas que llamamos otolitos se desprenden de la membrana que recubre a esos tubos y flotan en el líquido. Cuando nosotros entonces nos movemos, esas partículas se desplazan y envían mensajes confusos al cerebro. Por eso sucede el vértigo. También existen otras causas de vértigo. Por ejemplo, una irritación, una inflamación, una infección del oído interno o del nervio vestibular.
También la enfermedad de Meniere, que es causada cuando aumenta considerablemente la cantidad de líquido y ejerce mayor presión. Entonces, envía mensajes confusos de nuestros movimientos. Y por supuesto, otra causa puede ser una lesión o un traumatismo craneal. ¿Y cuáles son las causas que ocasionan los mareos? Mareos pueden ocurrir por causas muy diferentes. Por ejemplo, cuando estamos sentados acostados y nos levantamos de repente, podemos marearnos. También por una disminución de la presión arterial, por una hipoglucemia, o sea, bajo nivel de glucosa en sangre, también por una mala circulación sanguínea que ocasione un flujo sanguíneo inadecuado al cerebro o al oído interno. Puede ocurrir mareos por efectos adversos a determinados fármacos o también cuando sufrimos determinadas enfermedades neurológicas, por ejemplo, Parkinson o esclerosis múltiple. También por excesiva ingesta de alcohol. Bueno, y también por deshidratación. O sea, debemos estar hidratados y esto es fundamental en adultos mayores, en embarazadas y en niños. Algunas personas se marean también cuando van en algún tipo de medio de transporte, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en auto, en avión y también en barco. ¿Por qué? Muchas personas se marean al viajar. El mareo por movimiento es muy común, se llama cinetosis. Dijimos que el cerebro siente el movimiento, recibe mensajes de movimiento a través del oído interno, pero también recibe señales de movimiento a través de los nervios sensoriales presentes en la piel, en los músculos, en las articulaciones. Entonces, cuando los mensajes que recibe el cerebro no coinciden, ocurre el mareo. Por ejemplo, si estamos viajando en un automóvil y tenemos la vista fija en un libro o en un celular que no están en movimiento, los ojos no perciben movimiento, pero el oído interno sí. Bueno, esa no coincidencia de mensajes hace que sintamos mareo. Si soy propenso a los mareos antes de un viaje, ¿cómo puedo prevenirlos? ¿Cómo prevenir los mareos cuando viajo? Bueno, si viajo en auto, tratar de sentarme en el asiento delantero. Si viajo en tren, sentarme mirando el frente, o sea, en la dirección que va el tren. Si viajo en avión, tratar de buscar asientos cercanos a las alas del avión. Si viajamos en barco, buscar la parte media del barco o la cubierta. Mirar hacia el horizonte o algún objeto distante. Siempre tener buena ventilación. Evitar las comidas pesadas antes de viajar o durante el viaje. Bueno, y sepamos que para los que se marean mucho cuando viajan, existe una medicación que se toma 1 hora o 2 horas antes de viajar para prevenir los mareos. Y si tengo vértigos o mareos, ¿cuándo debo consultar al médico? En general, debemos consultar al médico cuando sentimos mareos o vértigos repentinos, recurrentes, sin una causa aparente, fuertes y con una duración prolongada. Por supuesto que tenemos que consultar al médico si los vértigos y los mareos vienen acompañados de un dolor de pecho, de una taquicardia, de una arritmia, de una pérdida de audición, de visión borrosa o doble visión, dificultad en el habla o arrastrar las palabras cuando hablo. O sea, no dudemos en consultar al médico porque el médico nos puede ayudar a descartar una enfermedad o a tratarla si es necesario. Gracias, María de los Ángeles.
abrazo enorme, farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Gracias. Chao.